En un país considerado el más violento del mundo, ¿cómo lo convence a la gente usted de que no se arriesgue por una vida mejor? Lo anda así a peso. Así el billete lo anda. O solo el cheque. Está en una mara, si te sales, date por muerto ya. Es la ley que tienen ellos. Honduras ha perdido su juventud, una generación de jóvenes la hemos perdido. Agosto del 2014. Más de 17.000 menores de edad hondureños están retenidos en Estados Unidos, esperando que su estatus migratorio se defina, después de haber entrado ilegalmente al territorio. El gobierno hondureño ha lanzado una gran campaña para disuadir a los padres de dejar salir sus niños a este viaje peligroso hacia el norte. No arriesgues la vida de tus hijos. La migración infantil también es abandono. Gobierno de la República. ¿Por qué en apenas 10 meses, desde octubre del 2013, miles de madres y niños han huido de Honduras? ¿Cuál es el origen de este éxodo? Es un día como cualquier otro en el aeropuerto de San Pedro Sula. El vuelo diario de deportados adultos desde Estados Unidos acaba de llegar. En la parte de afuera se le van a regalar una llamada telefónica. Este bus lo lleva gratis a la terminal de buses. Jorge Hernández. Un equipo de voluntarios les da la bienvenida por su regreso a Honduras y les ofrece asesoría jurídica y medical. ¿Cuántas veces se ha ido para Estados Unidos? Las 2 veces lo han deportado. Pero hubieran preferido no volver nunca. Como muchos migrantes, Juan Pablo había huido de San Pedro Sula por la violencia hace varios años, después de que criminales mataron a 2 de sus hermanos. La idea de regresar aquí le fue tan insoportable que se peleó con agentes de migración de Estados Unidos. Le golpearon la cara. ¿Y usted para dónde va ahorita? No tengo dónde ir. ¿No tiene familia acá? No. ¿Toda su familia está allá? Yo el único hermano que tenía vivo, mi familia murió. Y unos que mataron. Sin dinero, sin familia, va a tener que volver a adaptarse. ¿Cuántos años tiene usted? 58. Otros migrantes apenas habían cruzado la frontera con Estados Unidos cuando los detuvieron. Ellos mencionan algo que antes casi no aparecía en los recuentos de viajes: niños. Bastantes niños y mujeres cruzando el río. Incluso llegaban niños que no tenían, que solo llegaban solos. Y era muy doloroso para uno también, porque yo creo que como familiar o como padre no debemos de dejar ir un niño solo. Pues a veces los niños lloraban porque no veían a sus parientes y los obligaban a callarse también, a que se callaran, que no lloraran o así. Niños solos, desorientados, en las manos de agentes de migración. Llegaron miles a Estados Unidos, pero hasta ahora muy pocos han sido deportados. La administración estadounidense sigue lidiando con el rompecabezas jurídico y humanitario de este brutal fenómeno. ¿Por qué tantos padres llegaron al extremo de dejar salir sus hijos solos en un viaje de más de 3.000 kilómetros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticey Meridiano. Nos place saludarles. Como todos los días estaremos informándoles hasta la 1 de la tarde con 30 minutos y tenemos importantes noticias para ustedes el día de hoy, tales como lo que... Estamos en la redacción de Canal 6.
La televisora de noticias cubre la zona de San Pedro Sula. La ciudad es el pulmón económico de Honduras, pero también es, desde hace 2 años, la ciudad la más peligrosa del mundo. Nosotros nos acostumbramos, por ejemplo, cuando hacíamos reportajes de fin de año, que teníamos en promedio, decir, 2.000 muertos durante todo el año. Es decir, ese es solo un promedio de tener en promedio 3 o 4 muertos por día, a lo sumo 5 personas por día. Pero sucede que ahora estamos cubriendo 20 y 22 muertes por día. Habitual por un lamentable hecho que se ha suscitado hace algunos instantes acá en San Pedro Sula, cuando 4 personas han sido acribilladas. Se trata de 3 hombres y una mujer. El hecho se ha suscitado en la carretera que conduce. Mientras los reporteros cubren los hechos, los televidentes ven cada vez más cadáveres de mujeres y adolescentes. A causa de la falta de investigación policíaca, casi nunca se puede saber si estas personas estaban involucradas en una banda criminal o si son víctimas colaterales, como las autoridades las nombran. Al final de la jornada, nosotros tenemos un noticiero al que no le podemos quitar la sangre, al que quisiéramos quitarle la sangre, pero no podemos. En una discreta esquina de la ciudad, 3 veces por semana, pasan centenas de mujeres y niños. A estos las cámaras no los pueden filmar. Son migrantes retornados de México. Hoy vinieron 85 aquí al hogar. 85 personas, 52 eran niños y el resto adultos. ¿Y es un día normal para ustedes ahora? Sí, más bien vinieron pocos. Otros días vienen 160, otros vinieron 315. Mientras un médico examina a los niños, voluntarios les preparan paquetes de ropa. Casi todos habían abandonado sus pertenencias antes de intentar el viaje a Estados Unidos. Esperaban no regresar nunca a San Pedro Sula. Algunos han manifestado que tienen temor, ¿verdad?, de que han sido amenazados en las zonas donde ellos viven y después resulta que los deportan, entonces tienen que regresar, entonces se afligen, incluso dicen, no, nosotros nos vamos a regresar otra vez porque no podemos llegar donde estamos, ¿verdad? Estas deportaciones masivas tomaron las autoridades hondureñas por sorpresa y temen que empeore, ya que miles de menores siguen en estaciones migratorias de México y que las deportaciones desde Estados Unidos no han empezado aún. Este campamento ha sido instalado por el gobierno para enfrentar las próximas olas de retornados. No sabemos el número ni el flujo que vamos a tener, por eso es que tenemos instalado esto. Es primera vez. Se contaba con un flujo de 1 o 2 buses por semana de repatriados de México, pero familias y niños nunca. En el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo, las familias hondureñas eran dispuestas a creer que el gobierno de Estados Unidos les iba a otorgar fácilmente visas humanitarias. Este rumor esperanzador se sumó a un fondo cultural que se ha perpetuado en las últimas décadas. El mayor problema que tenemos en este momento es que la gente sigue creyendo que ir a Estados Unidos es el sinónimo de ir a hacer dinero o de traer riqueza, lo cual no es cierto. Que no hemos sido capaces de enfocarnos en el hondureño que vive allá y que pueda contar su realidad en el sentido de que no la está pasando bien. Por eso yo creo que la gente que manda remesas a Honduras no las manda por su voluntad, las manda por la inconsciencia cultural del hondureño que está acá, que le pide y le exige dinero, porque cree que el dinero allá es fácil. El 28% del dinero que circula en Honduras proviene de remesas, es decir, del dinero que los migrantes en Estados Unidos mandan al país. Este flujo económico alimentó la ilusión de un paraíso al alcance de todos. Ya no es como en el pasado, me voy a ir para mandarle a mi mamá. Hoy aquí está el hondureño diciéndole, le pide el tío, le pide el sobrino, le pide el primo, le pide la prima, le pide el papá, le piden los hijos. Y finalmente generan una presión sobre la persona que está allá, que lo van a condenar o lo están condenando a no poder volver a salir de aquel país.
Para disuadir a los hondureños de salir del país, hay que ayudarles a quedarse. Con este fin, el nuevo gobierno, que tomó sus funciones en enero del 2014, está tratando de mejorar la seguridad en los barrios más violentos. La nueva policía militar, con 5.000 elementos, tiene como propósito de reconquistar territorios que desde años eran dominados por grupos criminales. Aquí este sector se le llama la frontera. ¿Por qué se le llama la frontera? Porque al lado izquierdo es de la pandilla 18 y aquí de la MS. El capitán Oseguera es responsable de la zona de Chamelecón. Aquí, el territorio está dividido entre las dos maras más importantes de América Central, la 18 y la MS, o Salvatrucha. Estos grupos delictivos transnacionales son activos en Honduras, El Salvador, Guatemala y hasta el sur de México. Como ahorita ya ese territorio ya se fueron los pandilleros de la 18, ya la otra pandilla ya le puso una X, que eso significa que ya... La lucha, barrio por barrio, calle por calle, ha sido constante entre las dos organizaciones criminales. Muchos mareros marcan su pertenencia a un grupo hasta en su propio cuerpo, con tatuajes explícitos. Pero fue en Estados Unidos que estas identidades se forjaron. Las maras o pandillas no son originarias de este país. En California, justamente en Los Ángeles, hay el nacimiento, en la década de los 70, de dos poderosas maras. Es decir, la MS, que es la mara Salvatrucha, y la 18. La 18 compuesta por mexicanos y la MS compuesta por salvadoreños. Con la presencia de hondureños en California, eso hace que comiencen a sentir alguna afinidad con estas pandillas. Y comenzaron algunas deportaciones y comenzaron algunas expulsiones de hondureños y comenzaron a internarse. Las maras se hicieron aún más fuertes en los años 90. Los integrantes eran en su mayoría menores de edad. Estos jóvenes ya crecieron. Ahora son personas de más de 30 años que ya no se reúnen en las esquinas del barrio, han cambiado de nivel y forman empresas del crimen. Pero siguen reclutando niños de tan solo 12 años a veces. Es lo que les garantiza una impunidad casi total. Nosotros tenemos una ley que protege totalmente lo que es a la niñez y según la ley el niño se considera hasta los 18 años. Entonces las pandillas han tomado a los niños porque hay una protección total. En Chamelecón, cuadras enteras han quedado abandonadas. La gente se ha ido por el mismo temor, que esta zona era un conflicto de guerra entre pandillas. Ahora, familias que han huido de otros barrios vienen a inspeccionar la zona para ver si se podrían refugiar en una de estas casas. No se puede comprar, ¿verdad? No, sí se puede comprar, no hay ningún problema. El problema es que venga alguien timador y a usted, no, esa es mi casa. Y se la vende con papeles falsos. Acá estaba, ¿verdad?, una zona muy peligrosa, como dicen, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros tuvimos que abandonar, ¿verdad?, los terrenos de acá porque no se podía vivir. Los ciudadanos inocentes temen mucho más que las balas perdidas, ya que las maras han creado un sistema de extorsión generalizada que toca a cualquier fuente de dinero. Lo llaman el impuesto de guerra. San Pedro Sula está blindada. En las calles, cada comercio tiene su guardia armado. La educación nos cambia la vida. En esta escuela, muchas madres tuvieron que sacar sus hijos porque ya no podían pagar las mensualidades. Yo vendía tortillas, me pidieron impuesto de guerra, entonces yo mejor dejé de vender. Pues hoy estoy en la casa, ya mis dos hijas, las que están en el colegio, las saqué por eso.
Y la otra la tengo aquí en la escuela y el otro lo saqué quinto grado por lo mismo, porque de ahí pagaba las mensualidades. Y en eso que yo lo saqué y en eso que me sacaron de ahí, mi esposo ha sido amenazado. Mi hijo se acaba de ir 2 veces, ha sido regresado, no porque tal vez va, nosotros a la delincuencia que le andamos subiendo. Eso es lo que nos hace a soportar que los hijos de nosotros en el camino. No creo que a uno le duele, lo hace uno porque no aguanta más. En los barrios donde actúan las maras, hasta los maestros tienen que evitar implicarse. Aquí también se corre el riesgo de que muchos de ellos han sido reclutados por la mara. Claro, uno se siente impotente ante esta situación, porque si tienen estrecha relación, entonces uno mejor se aparta, no dice nada. Edwin tiene 12 años. Ha crecido en la colonia Planeta, una de las más pobres de la ciudad. Elvi, DB3. Aquí, en cada clase, varios niños han migrado hacia Estados Unidos este año. Tengo acá de 6 o 7 aproximadamente. Y no hemos sabido de ellos en algunos casos y otros casos sí hemos sabido que han regresado. Edwin también intentó el viaje con su madre, sus 2 primos y su tía. Los detuvieron en el centro de México. Pasaron 2 semanas en una estación migratoria antes de ser deportados. Ahí donde estaban las mujeres estábamos nosotros los menores con ellas. Y todo el mundo estaba enfermando con la comida. Nos tuvieron presos como por 15 días. Tratado como un prisionero, la experiencia fue traumatizante para los niños. No quiero volver a caer. ¿De qué es preso con las autoridades? El que los comandaba a todos ahí nos trataba mal. ¿Qué te decía? Nosotros le dijimos que nos sacara así, que a recibir el sol, y él no quería. Edwin y sus familiares fueron extorsionados varias veces durante el viaje, en los puntos fronterizos y en el camino. Vieron cómo los traficantes de personas maltrataban a las mujeres y amenazaban de secuestrar a los niños. Ellos tuvieron suerte, hasta que encontraron un retén de la policía mexicana. Nosotros íbamos en una combi, que les dicen, y ahí nos hizo parar a los federales, y ahí nos detuvieron, nos metieron en una celda a mi hijo y a mí, y ahí estuvimos toda esa noche presa. Hasta el siguiente día nos llevaron para otro lado. Como en miles de familias hondureñas, el padre se fue cuando Edwin era bebé. Solo con su mamá, desprotegidos de la violencia de su barrio, no ven ningún futuro en San Pedro Sula. Sí, yo me quiero ir. Sí. ¿Por qué tantas ganas? Porque, mira, aquí trabajo no se halla. No se halla. Y es todo bien difícil. Aquí donde vivimos es bien peligroso. Se mira pasivo, pero es bien peligroso. Y yo tengo mi hijo, yo quiero un mejor futuro para él. No quiero que mi hijo sea vago o que se quede sin estudiar. En unas semanas, a pesar del riesgo, Marisol y Edwin volverán a intentar el viaje. No quiero volver a salir. Sí, yo le digo a él que no se puede quedar, que él tiene que irse conmigo, porque yo soy su única familia. En el barrio de Edwin no se puede entrar sin bajar las ventanas del vehículo en el que andamos. Es así que las maras controlan las idas y vueltas de la gente. Muy cerca de ahí, llegamos a la colonia Rivera Hernández. El pastor Arno Linares nos da la bienvenida en su centro cristiano, el único lugar donde los jóvenes dicen sentirse seguros. Aquí estamos en el territorio de la MS. Ellos son los que tienen el control.
Arnaud ha visto la juventud del barrio entrar poco a poco en el ciclo infernal de la violencia. Tiene 15 años trabajando aquí y conoce muchos de los mareros. Cuando tal vez los jóvenes comenzaron con unas famosas chimbas, ¿verdad? Eran armas caseras que ellos hacían, ¿va? Y luego piedras, bates de fútbol, de básquet, cadenas, pero el nivel de hoy ya es un nivel actualizado, armas de alto calibre. Por miedo a ser asesinados, muchos mareros también tratan de huir del país. Es el caso de Sebastián. Tiene 15 años. Entró a la Mara Salvatrucha a los 13 años. Hace 3 meses empezó su viaje a Estados Unidos con su mejor amigo, pero fueron detenidos en México y deportados. Sebastián no se atrevió a regresar inmediatamente a San Pedro Sula, pero su amigo no fue tan prudente. Cuando yo me fui para Copán, él se vino un solo para acá, pues no habló con ellos, había problemas, entonces lo mataron, que no podía regresar aquí. Estuve varios meses en Copán, después hablé con ellos que quería venir. Los mareros le autorizaron a regresar, bajo la condición de que volviera a integrar la Mara. Pero ya no se siente seguro y quiere volver a salir lo más pronto posible. Estás en una Mara, si te sales, date por muerto. Es la ley que tienen ellos. Estigmatizados por el simple hecho de vivir en un barrio con una alta tasa de criminalidad, los jóvenes de la Ribera Hernández no encuentran oportunidades para creer en un futuro mejor. No han habido programas alternativos para los jóvenes, para canchas de fútbol, programas fuertes con respecto a que ellos se preparen, se capaciten, vayan a una escuela, tengan los implementos para poder ellos estudiar y de repente nuestros jóvenes carecen de poder involucrarse en cosas buenas. A raíz de esta crisis migratoria, la seguridad ha sido reforzada en las 3 fronteras que los migrantes hondureños tienen que cruzar: la de Guatemala, la de México y, por fin, el obstáculo casi infranqueable de la frontera estadounidense. Las compañías de autobuses ya no dejan subir a las personas que no tienen todos los papeles requeridos para viajar. Venga, mire, ve, para que si no los trae lleno, los llena, por favor. Sí, ahorita lo lleno. Pase. Todas estas medidas funcionaron. Entre junio y agosto, el flujo de migrantes menores ha bajado hasta un 70%, según las observaciones de los agentes fronterizos. Pero en San Pedro Sula, la inseguridad sigue imponiendo su capa de plomo. Atrapados en infierno, los jóvenes y niños hondureños ya no tienen vías de escape. Para ellos, Honduras será su presente y su futuro.